Auspician Minería en Positivo, las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta; REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta; Gobierno de la Provincia de Salta; Express Telecomunicaciones, Canal 4 y FM Express 105.3; Solid, Consultoría y Construcción; DM NOA, Indumentaria de Trabajo; Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental; FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. Argentina Space, 11, 12 y 13 de noviembre, Centro de Convenciones, Salta. Laboratorio de Análisis Completos, Vaqueros. TrailingSat, inteligencia de flotas y monitoreo satelital. La Veloz Mining, especializados en logística minera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos después de una semana en este espacio destinado a la minería. Minería en Positivo, como todos los miércoles en vivo a las 7 de la tarde desde la pantalla de Canal 4 de Express Telecomunicaciones, también en vivo por FM Express 105.3. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, @Minería en Positivo, en nuestra página web también, www.mineriaenpositivo.com.ar, a través de la 3FM con su respectiva aplicación y también canal de YouTube. Lo buscan de esa manera, la 3FM. Estamos saliendo los miércoles y los sábados en diferido, y bueno, también todas las vías de contacto para que puedan comunicarse con nosotros o dejarnos sus inquietudes y comentarios. Voy a saludar a mi compañero de conducción, Gabriel Estrada, que se encuentra con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Bien cansado, me decías, ¿no? Sí, un poco ¿Mucho cansado, trabajo? mucha actividad estos días, renegando mucho con las nevadas que hay en la Puna, te complican la logística. Ajá, sí, bueno, toda la cordillera nevada, ¿no? Pero sí, sobre todo hacia la zona patagónica, mucho más complicado, pero ellos, bueno, más que de la minería, viven del turismo, ¿no? Seguro, bueno, nosotros acá tuvimos un frente de tormenta para el lado de Socompa que complicó toda la operación, y nada, hay que estar alerta porque tenés que ver si sacás los camiones, si los dejás dentro del proyecto. Claro. Los stand-by que tenés con los proveedores, entonces es algo que te complica, pero hay que tenerlo muy en cuenta con los últimos sucesos que hubo respecto a la nieve, en que comprometen la seguridad de los camioneros, de la gente que circula las rutas, ¿no? Claro, bueno, y demora, por supuesto, como decías, las operaciones, ¿no? La agenda que está programada y que a veces tiene ciertos plazos que, bueno, por cuestiones climáticas y de seguridad, desde luego, vale la pena postergar, no queda otra. Así es. Es parte del trabajo. El programa de hoy tenemos exclusivamente mujeres invitadas, ¿eh? Sí. Vamos a estar hablando un poco de logística, un poco con una conocida nuestra, muy conocida, ¿no? Sí, que va a estar en el primer bloque. Después dos ingenieros nos van a estar visitando también para hablar sobre higiene y seguridad y el manejo de cianuros, que es un tema quizás tabú, ¿no? Para algunos. Me prometieron una gotita de cianuro antes de entrar al programa. ¿Para quién? Estoy con miedo, así que... ¿Para quién destinado? Para mí. Ah, para vos una gotita. Así que ahora no tomo agua durante el programa. Por las dudas, ¿no? Por las dudas. Eso le decía a los Gilla Murano. Sí. ¿No? Que sabe el cianuro. ¿Qué olor tiene el cianuro? ¿Cómo era? Almendras. Bueno, si sienten olor a almendras, pero si no llega, sí, además inhalarlo es peligroso, ¿no? Totalmente. Estuvimos charlando hace un ratito antes de entrar al aire, van a estar en el segundo bloque, del tema de cianuro, del manejo responsable, seguro, así que es una sustancia que vamos a conocer un poquito más a fondo porque se utiliza en minería, ¿no? Sí, muy presente en la lixiviación, así que una sustancia totalmente necesaria en el proceso del oro, la plata, así que creo que nuestros oyentes tienen que tener en cuenta cómo es el manejo, cuáles son las normas a las que deben aplicar, y obviamente es algo muy serio, por lo que no podemos pasarle por encima un tema así. No, por supuesto, claro. Son normativas que vienen implementadas desde Estados Unidos, nos comentaban, y deberían aplicarse ya con el uso que le damos acá en minería, deberían estar aplicadas.
Claro que sí, vamos a ver si se cumplen estas normativas que no son obligatorias, pero que deberían estar, ¿no? Son recomendaciones y bueno, como hacemos un programa de minería responsable, abordamos todos los temas. Ustedes han visto también la cuestión ambiental, que es fundamental, no solamente lo bueno que deja la minería, sino también algunas advertencias que se pueden hacer para que mejoremos, ¿no? la calidad de la producción y la seguridad de todos, y la seguridad ambiental también. Cristina, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cris. Un gusto tenerte de vuelta por el programa. Gracias por invitarme. No, por favor, ¿qué pasa con José? La gran pregunta José es responsable, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. José es inquieto, hiperactivo, así que él optó por poner el foco en otras cosas y poder delegar este trabajo a ustedes que están como todo más un acto de fe de parte de José, ¿no? Sí, obvio que sí, pero es eso, no pienso. Claro, estaba con clases también, bueno, muchas cosas este año él mismo nos dijo, tengo un año complicadísimo, la verdad, así que voy a estar en la medida que pueda. Y creo que vino una sola vez. Igualmente en nuestro grupo de WhatsApp del programa siempre está presente y bueno, la mayoría de los temas que se tocan en el programa vienen craneados por él, ¿no? Exactamente, está presente siempre, por supuesto, y a veces no solamente en la preproducción del programa, sino también respecto de las publicaciones que hacemos en la página web. Él es el filtro de las noticias. El filtro también, dice, no vayan por este lado, ojo que esta noticia tiene ciertos condimentos que no son reales. El filtro y la fuente muchas veces. Y la fuente, claro. Totalmente. Sí, tal cual. Pero se demoró para invitarme. Se demoró. No sé si vos querías venir. Nunca me lo ofrecieron. Bueno. No sé, a mí me esquivó en un montón de entrevistas, en algunos eventos, ¿no? Pero bueno, ahora la tenemos aquí para aprovechar durante todo Ahora le va a gustar la cámara, no va a querer soltarla más. Suele pasar, pasar. Bueno, Cristina es la titular de Yamana, ¿no? Así es, donde estuviste trabajando también. Es donde yo me inicié en minería, ¿no? Claro. Donde yo me inicié como proveedor minero, obviamente fue mi primera experiencia de roce directo con la minería, brindándole servicio a la minería. Claro. Si bien antes tenía otros trabajos que brindaban servicio a los proveedores, este fue el primer trabajo en el cual me tocó tener roce directo con las empresas mineras, conocer los lineamientos, la aplicación de las normas, todos los procedimientos de higiene y seguridad. Desde el punto de vista logístico, los conocí con Yamana y con Cristina. Claro, bueno, Yamana es una empresa de logística, ¿no? Así es. ¿Qué servicios brindan puntualmente? Nosotros iniciamos con logística de camionetas al principio y después ya nos fuimos expandiendo con camiones, con traslado de personal. Llegamos a operar también con máquina pesada, como retropalas, ese tipo de líneas. Pero particularmente a mí lo que más me gusta es el tema de las camionetas y el traslado de personal. Sí. El otro es más complejo, como hablaban al principio, o sea, realmente es mucha responsabilidad. Me acuerdo que la primera logística que sacamos con camión con Gaby volcó el camión. Sí. No manejaba yo, ¿no? Aclaro, suena feo. Sí. Como que me quema. Sí. Claro, no, pero la manejábamos. La verdad que tuvimos suerte porque fuimos responsables, cumplimos con todo lo que teníamos los seguros, sobre todo de carga y demás. Pero a lo que voy con esto es que a veces se escatiman un poco los precios, se está peleando. Y yo, en particular con esos, digamos, me gusta mucho el tema de la seguridad, porque con José estuve del otro lado, de ser una empresa minera, sé los requisitos que te exige una empresa minera, y también que hay que cumplir en tiempo y forma. Entonces, si en mi caso, como proveedora de logística, yo tengo algún inconveniente que no llego en tiempo y forma, entonces, ¿cómo afecta esto al desarrollo del proyecto? Entonces, pero también es un ida y vuelta, ¿no? O sea, no podemos escatimar en los recursos, sobre todo económicos, de decir, no, estoy pagando poco, sigo peleando el precio, porque en el medio hay un montón de cosas de alto riesgo en un traslado que se va a ver impactado en el proyecto minero también. O sea, a nosotros como proveedores nos pueden dar de baja y contratar a otra empresa de logística. Pero el proyecto demoró.
y tuvo un costo alto con eso. Entonces yo soy una de las primeras que por ahí digo, no, a las cosas hay que cobrarlas lo que valen por la seguridad de todos. Es como el avión, ¿no? Una Exacto. low cost, por ejemplo, sabés que en algún lugar retasean para poder ahorrar y poder bajar los precios. Y esto pasa entonces dentro de las empresas que brindan logística, algunas que se tiran al piso, pero que obviamente lo primero que recortan deben ser la cuestión de la seguridad. Absolutamente, y a largo plazo se ve reflejado porque una camioneta se deteriora, o sea, subiendo a los proyectos, ya tenés un tiempo que no es el normal de una camioneta acá abajo, que el deterioro de una que puede ser en 5 años, acá lo tenés en 2 años, 2 años y medio. Esa es la vida útil que puede tener una camioneta que trabaja en minería en La Puna. En La Puna específicamente. 2-3 años y hay que cambiar. Sí, hay que cambiar, porque el salitre afecta mucho a todas las maquinarias, ¿no? En general, pero específicamente y la ruta, esto. La ruta a La Puna es un desafío que muchas empresas que vienen de afuera te dan el último tramo, digamos, la última milla le llaman, para que las hagamos los que tenemos un poco más de conocimiento y vivimos acá en el norte, ¿no? Pero sí, es un tema muy, muy particular el tema de los precios. Nos cuesta mucho hacer entender a algunas empresas de transporte que te delegan esta última milla el porqué de nuestro costo. Vos imaginate que miles de empresas nos han hecho el planteo de no puede ser que yo cobre de Buenos Aires a Salta 2 millones y vos me quieras cobrar de Salta a La Puna a Positos 3 millones y medio. Claro, si son menos kilómetros, subí, fíjate, no es lo mismo que en La Pampa, las complejidades que tenemos. Por ejemplo, el tramo de Chorrillos es un lugar donde siempre sufrimos cuando van camiones. Sabemos que es un lugar donde estamos propensos a romper siempre un neumático, que el camión se quede. Si el camión se queda ahí, es buscar una máquina que esté cerca para que te haga el auxilio, y eso cuesta plata. O sea, son muchas las contingencias que hay que tener en cuenta a la hora de presentar una cotización. Por ello peleé mucho con eso con Cristina cuando trabajábamos juntos, porque yo quería vender, y por ahí no medía mucho este trasfondo, que es de contingencias, que es de mantenimiento predictivo, correctivo. Obviamente es algo con lo que tenés que estar muy afilado, el mantenimiento predictivo, porque cuando se convierte en correctivo en La Puna ya es tarde. Claro. Vos sabés, Cristina, que la semana pasada o la anterior recibimos la visita también de una empresa que hace logística a nivel nacional, y nos decían que estaban tratando de lanzar algunos cursos de formación de choferes, ¿no? Ustedes, me imagino que priorizan la cuestión de la seguridad. La elección de un chofer calificado no es poca cosa, ¿no? ¿Cómo lo llevaron adelante en el proceso? Bueno, en general la idea es que la gente que está en el primer círculo, o sea, estamos hablando de las comunidades, ellos conocen muy bien La Puna. Entonces uno prioriza de tratar de darles el contrato a ellos, ¿no? De poder tenerlos como empleados, ya que no solamente conocen los caminos, tienen una preparación física que es ya de su zona. Entonces todo lo que podría ser la falta de oxigenación y todo eso, se van cambiando exactamente, les impacta un poquito menos, y además conocen las otras comunidades o los otros contactos que tienen como para poder comunicarse con alguien del lugar, ¿no? Entonces siempre priorizamos que sean choferes de ahí o que salgan de ahí. De todas maneras siempre hay que capacitar desde el lugar de donde sea. Y después, si no, ya vamos al segundo círculo, que es Salta, Salta Capital, que también ya han tenido oportunidades de subir y de bajar. Antes ellos también conocen muy bien el manejo. Es muy difícil. Entonces sí, la idea es que se los capacite acá cuando ellos antes sacaban el permiso de los camioneros. El ruta, exactamente. Sí. Ellos hacían un entrenamiento especial y lo siguen haciendo, ¿no? Todavía. Sí, con simuladores y demás, con nieve, con lluvia, con caminos muy angostos, sin señalización, donde las máquinas están pasando constantemente y por ahí se engancha una mala maniobra, o que uno esté un poco apunado. No, claro, le estás entregando un vehículo de millones de pesos con una carga
para llevar o traer también, que es fundamental, que es importante, ¿no? Que son equipos, que son insumos, que son elementos también costosos, entonces no se lo podés dar a cualquiera, ¿no? Y otro tema que en el que concuerdo con Cristina es que la persona de la puna tiene otra tranquilidad y otra templanza. No sé si vos viste cuando ves a alguien de ahí y por ahí desespera los tranquilos, los relajados que son. Bueno, eso también tiene un propósito en la logística. La persona que es así, que actúa sin apuro, que es más pensante, es realmente la que por ahí no te produce un accidente. ¿Por qué? Claro. Porque hace las cosas de manera tranquila, no tiene apuro por bajar. Bueno, a mí me pasó muchas veces que estuve apurado por baja de la puna y uno por ahí... Y hay un proverbio que algunos le adjudican a Napoleón, otros lo vimos diciendo oriental, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Hacer las cosas bien. Bueno, Gaby no tiene la templanza de la puna. Que Gaby está conectado a la red de alta tensión, no a 220. Soy muy acelerado, pero... Sí, está en alta tensión, totalmente. Sí. No, pero creo que a lo largo de estos años fui aprendiendo y conociendo todos los skills que hay como para no mandarte macanas, y le tengo respeto a la ruta, le tengo respeto a la puna. Es lo que te contaba la otra vez de frenarte a cada rato, respirar, caminar un poco cuando te sentís cansado, coquear. Es una especie de ritual que uno hace cuando está en la ruta y funciona. ¿Cómo fue, Cristina, estos últimos 2 años, ¿no? Que hubo un parate en la minería por la baja del litio, ¿no? Porque los proyectos empezaron a entrar en otras etapas también. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo la han capeado a esta crisis? Mira, la verdad que me considero una muy buena empresaria. Porque justamente la idea de programar todo esto es las logísticas y los precios, digamos, sin que sea disparatado, ¿no? Porque nunca hemos sido excedidos, pero sí conscientes. Entonces eso ha dado el margen de que al momento de que fue el boom de las camionetas también hubo que hacer un parate, porque había una competencia de precio muy desleal. Y que, por decirlo muy rústicamente, Juan, Pedro y Diego venían con una camioneta, te la ofrecían, subían, pero después si esa camioneta se echaba a perder, no tenían con qué suplantarla, no había alguien que se hiciera responsable y que subiera y demás. Entonces también ahí hubo que tener un poco de espalda, digamos, a decir, bueno, cuando las mineras empiecen a ver esto reflejado, esta carencia de poder tener más disponibilidad de camionetas o de personal, o de cómo responder al cliente, ¿no? Entonces ahí estuvimos nosotros también firme, y cuando se deprimió el tema de la minería nos costó muchísimo, no te voy a decir que no, pero gracias a que fui muy organizada, muy preventiva con eso. Y obviamente también teniendo el consejo de José, no lo voy a negar. Siéntate en el umbral de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Eso es lo que hizo Cristina. Esperó que los que venían apurados a querer ganar los servicios lo hagan, y que cuando lleguen allá y vean lo que es, realmente se topen con una pared y vean que la realidad no es tan así, que no podés bajar los precios por bajarlo, que no podés competir deslealmente por competir. Todo tiene un porqué. Y bueno, nosotros que lo veníamos estudiando al tema y que sabíamos lo que valía el servicio de Yamana, que es como ella cuenta, que siempre el factor principal era la seguridad, el factor principal era el recurso humano, el bienestar del camionero, que el camionero duerma bien. Eso es algo que yo renegaba siempre con ella, porque ella... Los camioneros duermen en hostal, no duermen en el camión, que duerman cómodo, que se peguen una ducha, o sea, son lineamientos que ella proponía y que son parte de su forma de trabajar, que obviamente repercuten en una operación. Un tipo que está bien dormido, que duerme en una cama, calentito, que se dio una ducha, bueno, por ahí eran cuestiones que yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Para qué? Y daban su resultado al final de la operación. Hemos tenido operaciones grandes, hemos movido personal de Eramine cuando estaba en fabricación a planta para empresas grandes que estaban en operación ahí, y eran movimientos 2 o 3 veces por semana. Salíamos 2 o 3 veces por semana a la puna llevando y trayendo gente en convoys de camioneta. Entonces eran operaciones bastante complejas que requieren de mucha atención y de estar atento a todo detalle que puede llegar a
a por ahí infligir una falta a la seguridad. Y ahora, Cristina, ¿está mejor? ¿Se empieza a reactivar? Sí, se empieza a reactivar. Yo insisto, como que siempre me vuelvo a los costos, esto que hablaba Gaby, no solamente es por nosotros y tratar de prevalecer, ¿no? como empresa, sino porque hay cuestiones que yo lo planteo de la siguiente manera: un proveedor que no está organizado así con sus números y demás, cuando una empresa minera no paga, o paga los 30, 60, 90 días, vos tenés que tener espalda de soportar eso para no trasladárselo a tus empleados. Claro. Porque el 90% de las empresas les dice a los empleados, no tengo para pagarte. Entonces le decís a un camionero, no tengo para pagarte. O no tengo la hora social, o estás en negro. Entonces, demorar. Entonces, yo digo, a la final, acá tienen que haber entes que tienen que estar muy claros, muy firmes con esto, sobre todo con los proveedores, cuidando a los proveedores, como Cercapemisa, la Secretaría de Minería, todos ellos tienen que estar muy alineados y tomar en serio no solamente la parte de las mineras, sino los proveedores, porque si no, yo como proveedora o mi empleado como empleado de un proveedor minero, son los que terminan financiando al proyecto minero. Sí, lo hablamos en otras. Es lo que vimos en todas las noticias de este último tiempo. Esto es caótico, realmente. O sea, pasaron cosas como con POSCO, que son muy delicadas, pero vos no podés trasladar realmente, si tenés una contratación grande que contratás a un proveedor, no sé, por decirte construcción. La minera que hace suele pagar un poco como para apalancar esos gastos que van a tener y demás cosas que pueden surgir como para que se mueva. Un proveedor, por ejemplo, de logística no tiene eso. Claro. No te adelantan nada. Y cuando te mandan a 30, 60, 90 días y tenés que seguir esperando, es el empleado el que está financiando el proyecto minero. Y me parece que ahí no hay derecho de eso. No, por supuesto. No corresponde. Se rompe la cadena. Exactamente. Eso es muy sensible, muy débil con eso. Sí, un tema que lo hemos charlado acá con Gaby, con el tema POSCO puntualmente. Pero yendo a otra cuestión, no es lo único que haces, Yamana, también estás en la organización de Argentina Space, este congreso que se va a desarrollar por primera vez en Salta. ¿No? Contanos un poco más. Nosotros lo venimos ya promocionando, nuestras placas, está saliendo, que es para noviembre. Y bueno, contanos un poco, porque para los que no sepan, es la mamá de María Noel de Castro, la argentina aspirante astronauta, ¿no? Sí. Que hay que tener, ¿no?, como padre, templanza para que un hijo elija, ¿no? una actividad como esa, ni más ni menos. Pero bueno, ¿está vinculada una cosa con la otra? Sí, absolutamente. A ver, contanos. Porque si bien nosotros operamos mucho en La Puna, conocemos las comunidades y sabemos que ahí hay dos proyectos importantes que están, Cubic y Llama, que son proyectos que están relacionados con la línea del espacio, ¿no? Entonces, bueno, con María Noel, la verdad que a los primeros que educó fue a nosotros como padre y nosotros fuimos indagando qué hay, porque uno, es cierto que lo primero que piensa es un astronauta, la NASA y un cohete, pero bueno, no, acá hay varias líneas de trabajo y cuando me metí en este mundo descubrí, o mejor dicho aprendí, que lo que se viene con el espacio no es una tendencia, no es una moda, sino que realmente se viene un cambio de época. Entonces, en este cambio de época que viene rapidísimo, donde más lo hemos observado es la inteligencia artificial, hay que estar preparado para este cambio de época. Entonces, lo podemos ver en la autonomía de los autos, ¿cierto? O sea, vos te vas, en Las Vegas hay mucha más cantidad, pero vos te pedís un Uber y te viene un auto sin que nadie maneje. No solo en eso, sino también en el posicionamiento de los satélites que usamos constantemente para Starlink, para la conectividad, que cambió muchísimo en estos últimos 5 años. La conectividad cambia mucho. Tremendo, sí. Hoy en día podemos tener señal en cualquier parte del mundo mediante un aparato, algo que antes era imposible. Para tener acceso ahora podemos ir a lugares inhóspitos y estar totalmente conectados, que es producto también de esta actividad espacial. Ahora, un poco estudiando Argentina Space, leía que Salta es un epicentro del espacio justamente
porque tenemos los laboratorios más parecidos a Marte acá en la Puna. Exacto. El desierto del diablo, ¿no? Exactamente, así es. Justamente porque la NASA ya lo había investigado hace muchos años. De hecho, en el 2019, Scioli saca una publicidad un poco de un astronauta moviéndose ahí en la Puna, porque las características de la Puna, tanto en la alta radiación, poco oxígeno, y la Tierra en sí misma es muy similar, exactamente, a lo que sería, Marte, que es lo que más conocemos, ¿no? Claro. Entonces, preparar misiones análogas ahí para los astronautas es un lugar de gran desarrollo. Y también lo que es la minería espacial, ¿no? También viene la minería espacial. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la minería espacial? Y con la creación de rover, por ejemplo. Entonces, hoy en día se está aplicando en mucha minería evitar que las personas entren en riesgo, y se mandan los rovers para que entren primero, hagan un relevamiento del lugar o de la zona donde quieran que estén trabajando, como para poder aportar más nuevo progreso, nueva tecnología y una nueva época de trabajo en lo que es la minería. Por ahí la gente escucha Argentina Space y dice, ¿qué tiene que ver Salta con el espacio más allá de esto que estás contando? Pero no está necesariamente vinculado de forma directa con, proveedores de tanques de combustible para los cohetes. ¿Qué empresas son las interesadas que ya habrán estado inscribiéndose, averiguando, queriendo ser parte de Argentina Space? Las que van a estar en los stands, ¿no? Que van a organizar para mediados de noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre. Sí, después de la bendición del Papa tenemos... Claro. Tenemos Centro de convenciones. Exactamente, centro de convenciones. ¿Qué empresas van a estar? Ahora contamos con las empresas como Alquimia, IIS, es una empresa internacional, es la segunda que da capacitaciones después de la NASA, quien entrena a los astronautas. Está en IBM, Endeavor nos acompaña también. La verdad que en este momento no recuerdo todas. Sí. Pero los rubros son distintos, ¿no? De electrónica, están de comunicaciones. De legales, de comunicaciones, de medicina. También está Scanterra, que es una de las que mayormente trabaja con la CONAE, y con INVAP. Ellos le preparan todo lo que es las cuestiones de satélites y demás. Y tenemos presencia también de muy buenos oradores, como Pablo de León, que fue un candidato, no fue candidato a astronauta, él aspiró a esto, pero lamentablemente por diferentes cuestiones políticas, económicas de su época no se dieron. Van a estar presentes las universidades de La Plata y la UBA, quienes lanzaron Atenea junto con Artemis II. También tenemos a CONICET. ¿Cómo? El CONICET. Mira, CONICET está invitado, nos han contactado muchas personas, pero ahí es donde nosotros invitamos a la colaboración. Sí tenemos la colaboración del gobierno de la provincia de Salta. Desde ya le agradecemos al ministro Dibashur, que fue el que mayor apostó a esto, porque tiene una visión económica y también de que apuesta mucho a la economía del conocimiento. Exactamente. Hace mucho hincapié en eso. Exactamente. Sí. Entonces, si bien hemos tenido mucho apoyo, pero son entidades públicas que realmente están con discursos bastante escasos. Entonces, poder apoyar a esta gente para que pueda estar presente, es que convocamos a los sponsors para que esto pueda enriquecerse más, ¿no? Y tener, como yo digo, estamos en un momento político-económico diferente al que veníamos anteriormente, y donde ha llamado la atención internacional de Argentina. No la del mundial, ¿no? Después, anterior. En otros aspectos también. Varios, ¿no? Entonces, en esa mirada es donde yo digo que tenemos que tener la vidriera preparada para mostrar lo que es Argentina Space, ¿no? Hay que estar listo para mostrar todo esto que es farmacia. De hecho, la parte de medicina también está muy involucrada. Habíamos invitado a las personas de que están realizando un proyecto junto con la ESA, que es la Asociación Europea de Espacial,
con gente de la Católica de Buenos Aires. Ellos lanzaron un proyecto como la gente que está en la Antártida pueden evaluarse y diagnosticarse en zonas tan inhóspitas, ¿no? Entonces claro, habíamos invitado a eso para que puedan venir, y por una cuestión de agenda que estaban un poco apretados, lamentablemente no los vamos a tener este año. Pero era muy importante poder plantear esta línea también para lo que es minería y en lugares en los que estamos trabajando en la Puna. Toda la información la van a encontrar en la página de Argentina Space, ¿no? Allí también las formas de contactar para aquellos que quieran participar. Cristina, te comprometemos a que nos visites antes del evento para que lo podamos charlar y ver qué novedades hay y bueno, lo sigamos difundiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por habernos visitado. Gracias, Cristina, gracias. Saludos a José, gracias. Saludos a María Noel, y a la otra hija se lo mandas vos a los saludos. Siempre le mando tu saludo. Ahí está, muy bien. Bueno, gracias. Nos vamos gracias, a la pausa, ya seguimos. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta; REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta; Gobierno de la Provincia de Salta; Express Telecomunicaciones, Canal 4 y FM Express 105.3; Solid, Consultoría y Construcción; DM NOA, Indumentaria de Trabajo; Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental; FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. Argentina Space, 11, 12 y 13 de noviembre, Centro de Convenciones Salta. Laboratorio de Análisis Completos Vaqueros. Trailing-Sat, inteligencia de flotas y monitoreo satelital. La Veloz Mining, especializados en logística minera. Estamos en temporada de incendios y quema de pastizales. No prenda fuego. La negligencia y falta de conciencia nos afecta a todos. No dejes restos de malezas o ramas secas alrededor de tu casa. Retira pasto seco y acumulaciones de residuos combustibles. No hagas fogatas ni dejes botellas de vidrio en áreas rurales o descampados, y respetá las alertas meteorológicas oficiales. Si ves a alguien provocando fuego o haciendo humo, denuncialo o informa al sistema de emergencias 911. Cuidemos Salta entre todos. Gobierno de Salta. Continuamos en Minería en Positivo, segundo bloque. Gaby, dijimos al comienzo del programa, hoy todas mujeres invitadas al programa. Y vamos a presentar a nuestras invitadas. Se trata de Valeria Chincarini Ávila y de Elina Palacio, quienes vienen a charlar con nosotros sobre higiene y seguridad, sobre el manejo seguro de algunas sustancias como el cianuro, ni más ni menos. José nos comentó de que estaban llevando adelante en el Copaipa unas jornadas, y también se está organizando un congreso para el mes que viene, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos a entrar en más detalles con ellas. Les agradecemos que hayan venido. Gracias por venir, bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias por la predisposición de venir a charlar con nosotros. Bueno, comencemos hablando de las jornadas, ¿no?, que han estado desarrollándose en el Copaipa. Ya concluyeron, están en el proceso. Bueno, entonces, algunas conclusiones que charlaron. ¿De qué se Tal cual. Bueno, no, el 7 de agosto se llevaron a cabo las jornadas. Eran las terceras jornadas nacionales de seguridad e higiene. Se hicieron en el Copaipa, y los organizadores eran el Copaipa, la Fundación Copaipa y la Universidad FASTA. Y la idea, por supuesto, era un poco traer a la provincia, pues estas jornadas se hacen en distintos lugares del país, ¿no? Esta eran las terceras jornadas, se eligió como sede Salta y puntualmente el Copaipa, y la idea era un poco charlar
de lo que es la higiene y seguridad, que si bien es cierto es transversal a todas las actividades, por supuesto era un poco mostrar también ese contraste entre las distintas actividades, los distintos riesgos, ¿no? Y por supuesto plantearlo no solo desde lo teórico, sino ver la aplicación práctica y conocer las distintas realidades, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué cuestiones pues sirvió, más allá de como lugar y espacio de formación, que es importante, también saber cuál es la realidad y cuál es la perspectiva de acá a futuro, ¿no? De las distintas actividades. Claro, recién hablaba con Elina, en una cuestión importante como empresa, sí, que vos podés estar normado, pero la importancia está en realmente llevar adelante esas normativas y esos lineamientos de forma diaria y no realizarlas cuando tenés una inspección o cuando tenés que volver a certificar. Es generar el hábito de ser una empresa segura, una empresa que respete los lineamientos de higiene y seguridad, ¿no? Tal cual, no actuar siempre desde lo reactivo. Tengo el problema, tengo el accidente y ahí veo qué es lo que pasa. La idea es un poco también que cada vez hay más conciencia sobre eso. Yo creo que con el paso de los años y bueno, también con algunas situaciones que nos van enseñando, esto también, mostrar la seguridad, no solo, como vos decías, desde lo normativo, que es importante, cumplir sí, con la legislación vigente es importante, pero también entender y generar conciencia de cómo llevar a cabo en forma permanente ese cumplimiento, ¿no? Bueno, recién hablábamos con nuestra invitada anterior de una empresa de logística, de que prefiere mantener los estándares de seguridad antes que bajar los costos, que ha pasado, porque el costo después termina siendo aún mayor. Tal cual. ¿No? Y es lo que vos decís, termina generando conciencia. La seguridad no debe ser visto como un costo, tiene que ser visto como una inversión, claro, ¿no? Ese es el concepto fundamental desde el punto de vista de la higiene y seguridad. Uno tiene que ver esto no como un costo, sino como una inversión, porque si no después, cuando tenés situaciones complicadas, complejas, realmente termina siendo muchísimo más caro que haber trabajado en la prevención. Higiene y seguridad, lo fundamental es trabajar con la prevención, ¿no? Y eso es una inversión, o debe ser vista de esa manera. Claro. Generalmente nos pasa a todos los que trabajamos en algún sistema, en alguna empresa, que cuando nos auditan nos ponemos incómodos, cuando nos controlan o nos ponen normativas nuevas, el ser humano es reacio al cambio. Sí, por supuesto. Te vienen con una nueva normativa y vos de entrada decís que no. Y, por ejemplo, a mí, que yo trabajo como proveedor minero, me ha pasado de comenzar a ver los beneficios que tenía a partir de estas nuevas normativas aplicadas, como ser, por ejemplo, la aplicación de Starlink en las camionetas, las cámaras, en los sistemas ADMS, en el tema de los camiones que tenga ABS, el SEMI. En todas estas normativas uno comienza a ver cómo eficientiza tu operación y claro, cómo te vas ahorrando algunos malestares, como por ejemplo, ¿dónde está la camioneta? ¿Dónde está el chofer? Bueno, entra al sistema, fíjate en la compu, fíjate dónde está con el track y ahí lo tenés. Eso ya te da una seguridad, te da una tranquilidad con la que antes no estábamos acostumbrados a operar. Y algo que comentaba en anteriores programas es que, como venimos de años donde la actividad minera estuvo un poco llana, también me tocó trabajar con el agro. Claro. Y comencé a ver que las empresas del agro también están migrando a este cambio de mantener los mismos lineamientos incluso que la industria minera. Empresas que tenés, Camino a Metán, que se dedican al tema de granos, ya cuentan con su plataforma de carga documental, donde te piden los seguros, donde te piden el 931 del empleado que esté en blanco. Entonces, claro, es un cúmulo de información que no es tan solo con la higiene y seguridad, sino con cómo lo tenés a tu empleado, con cómo te mostrás como empresa. Y muchas veces, ¿sabes qué? Te lo digo como especialista en higiene y seguridad, bueno, vale, vos seguramente lo compartís. A veces las empresas piensan que se trata de una inversión importante, ¿no? Y muchas veces no es así. A veces con sistemas muy simples podés solucionar problemas que a futuro te pueden traer realmente dolores de cabeza complicados, además de los costos involucrados, ¿no? Sí. En higiene y seguridad, yo, que también soy ingeniera, trato de ver siempre también el lado económico en todo esto, ¿no? Porque hay sistemas que realmente son costosos, que realmente cumplen la función que tiene que cumplir, y quizás lo puedes solucionar de otras formas muchísimo más simples, ¿no? Eso es un poco la visión desde el lado de la ingeniería, ¿no? Pero claro,
aplicado a la higiene y seguridad, esos conceptos también son aplicables y realmente te ahorran un montón, no solamente de costos de inversión iniciales, sino también a futuro, porque eso a la larga te puede traer problemas bien complejos, ¿no? Y algo que vos nombrabas recién, todo lo que es desde el punto de vista de la actividad minera, hay muchas buenas prácticas que antes tal vez en otros sectores no se implementaban, y gracias a estos estándares que se vienen aplicando y que seguramente nos vamos adaptando con el tiempo, y que tal vez en un principio lo veíamos como algo difícil, diferente, o cómo se hace en otras áreas. Vos nombrabas recién el caso del agro. En estas jornadas, una de las mesas de debate era específicamente de agro, y el problema que tienen en muchos casos es que con el avance de la tecnología y con la rapidez con la que tenemos que implementar esos cambios, en muchos casos todavía no tengo una legislación que me soporte ciertas tecnologías. Ahí hablábamos del tema de el caso de fumigación con drones o del uso del dron específicamente, que hoy por hoy no tienen una legislación de la cual llevarse, ¿no? Y todo lo que están haciendo, que si bien están trabajando en eso, son buenas prácticas que vienen trayendo de otros sectores, como en el caso el tema de la minería. Así que por un lado sí renegamos, entre comillas, por ahí, por algunas adaptaciones o legislaciones, pero en otros casos no las tenemos y las necesitamos. Bueno, y los drones se están utilizando muchísimo en minería también, ¿no? Sí, para todo lo que es cartografía, claro, termografía, sí, detección y prevención también. Incluso para las reformas en las plantas, viste que ahora vienen los drones que marcan puntos dentro de una planta y te dicen, che, este tanque no te va a entrar, porque ya está medido. Ves la forma de reformar la ingeniería. O sea, desde el análisis de riesgo, con la tecnología, con los drones, con la inteligencia artificial, hoy por hoy podemos analizar los riesgos sin necesidad de que esté un operario o sin que estemos nosotros en el campo exponiéndonos a ese riesgo. Entonces hoy analizamos de esa manera. Voy a contar una anécdota, una vuelta. Voy a Eramine, dejo estacionada la camioneta justo en el parking que está al frente de la sala de excelencia operacional. Bien. Y voy a comer, y cuando salgo, rueda pinchada de la camioneta. Ay, no. Bueno, me puse a cambiar la rueda, y resulta que Eramine tiene un sistema de cámaras que vos no las ves, pero ven cada punto del campamento. Es increíble. Y yo me había olvidado de ponerme los guantes. Y bueno, me llamaron la atención. Pero justamente en un lugar, en la puna, donde hace más frío, la piel se te pone más sensible, es más propenso a que yo me lesione la mano cambiando una rueda. Totalmente, que acá. Claro. Entonces, ahí es donde voy a decir, che, cómo la tecnología, cómo nos apoyamos en la tecnología para prevenir cualquier tipo de accidente, hasta en lo más simple como cambiar una rueda. Tal cual, como aliado. De hecho, ahora, vos mencionabas hace un rato, Agustín, el tema del congreso, ¿no? Sí. El de hace un mes, que va a ser dentro de un mes. Este es un congreso que es el tercer congreso, estamos mucho con el 3, no se puede, pero tercer congreso, tercer congreso del NOA. Claro. Hay que jugar a ver qué sale. Tercer congreso del NOA de higiene y seguridad, pero además vamos a ver el tema de medio ambiente, exactamente, medio ambiente, recursos humanos y comunidad. Lo conozco a Rodrigo. ¿A quién? A Rodrigo Mariano. Ah, mira, bueno, él va a estar desde Arca Continental, bueno, bien. Va a estar exponiendo en este panel que es de liderazgo transformacional y cultura en seguridad e higiene. Hay 4 paneles, este es uno. El primer panel tiene que ver con esto que veníamos hablando de tecnologías 4.0 aplicado a higiene y seguridad. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es el análisis de datos, Big Data aplicado a la prevención. Va a ser un panel bastante interesante, bastante actual. El segundo panel, bueno, habla de medio ambiente y comunidad, y va a tocar el eje de el medio ambiente en la actividad minera y también todo lo que tiene que ver con comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, son 6 los disertantes, cada uno desde su área, ¿no? Va a estar hablando de lo que es medio ambiente, gobernanza, que hoy también es un tema que se trabaja muchísimo también en la actividad minera. Tenemos el panel de cultura en seguridad e higiene, y tenemos el cuarto panel, que es donde también voy a estar como disertante ahí en riesgos psicosociales. Es una parte del riesgo que, si bien es cierto, se viene hablando ya hace unos años
años. Se está trabajando ahora y se está implementando. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, de los riesgos psicosociales en el roster minero, ¿no? Que me parece fundamental porque en su momento fue todo un tema también para lo que fue Salta, con todo el auge, ¿no? El desarraigo, claro, dejó, ¿no? Mi lugar conocido. La pandemia en el medio. Totalmente, ¿no? Totalmente. Me tocó colegas que tuvieron que quedarse meses, porque obviamente no podían volver y fue fuerte. En el medio hay pérdidas, hay situaciones que cambian y no pueden estar presentes, entonces hay que contener al profesional también desde esa arista, ¿no? No, y saber cómo actuar en un caso, por ejemplo, en sitio donde haya un ataque de pánico, que suele pasar mucho, que la gente le da ataques de pánico allá en la Puna. Es increíble, pero cuando seguro, hacen roster se ve mucho, gente que colapsa. De la Puna, la distancia y el tiempo y la dificultad para encontrar rápidamente un centro asistencial que pueda tener la complejidad que necesitamos para atender la situación. Exacto. Entonces, hay un tiempo también en ese recorrido, en esas horas que demoramos, y que también tenés que estar conteniendo al que sufre, ¿no?, la crisis en ese momento, y a los que trasladan, y a los que aportan, y a los que traen a esta persona. Entonces, bueno, vamos a estar tocando también un poquito esos temas, y la vamos a tener a Elina también con el manejo seguro de cianuro. Ajá. Así que va a estar. Eso lo anunciamos importante. Hace un ratito. Porque es un tema tabú, ¿no? Hablar de la minería, del cianuro, si contamina, si es seguro, si contanos un poco. Tenemos en realidad pocos minutos, pero vale la pena, y después lo podemos profundizar en otra oportunidad también. Cómo no, cuando quieras. Mira, en principio a nivel internacional existe un organismo que es un instituto que surge como consecuencia de un accidente gravísimo que hubo en Europa por allá por el 2000, que generó un desastre ambiental casi a nivel de Chernobyl, ¿no? Atravesó varios países, generó la mortandad de 1.300 especies, llega hasta el Mar Negro, con todo en el medio, arrastrando en el medio. Entonces, como consecuencia de eso, en principio todos los que estaban vinculados en forma directa con el cianuro, desde su producción, su transporte y el usuario final de este tipo de compuestos, generó una alerta máxima, por supuesto, ¿no? Hablando de un accidente de esas características. Entonces decidieron unirse en una comunidad internacional donde estaban todos estos actores principalmente involucrados, y armaron una serie de normativas, ¿no? Normativas que hoy están certificadas a nivel internacional, pero que no es obligatoria. En principio no es obligatorio. Los países que están de alguna manera, que usan, transportan, producen el cianuro, se adhieren de alguna manera. De hecho, Argentina se adhiere. Son recomendaciones, más que nada. Sí, es un programa que lo podés certificar, ¿no es cierto? Como las ISO también, pero no son obligatorias. Claro. Argentina adhiere a este Código Internacional del Cianuro, pero bueno, tampoco es obligatorio hacerlo, ¿no? Las empresas no tienen la obligación de estar adheridas a esto. Este programa internacional permite dar un marco de seguridad en cuanto al manejo, como te digo, ¿no? Desde la producción hasta lo que llega a nuestro país, se usa incluso hasta en los procesos finales, ¿no? En los diques de contención, que llega a esos niveles de contaminación que son reales. Ajá. Y que se pueden tratar, que se pueden evitar, que se pueden mitigar. Y este Código Internacional del Cianuro te propone metodologías que son totalmente válidas, probadas, y que se han demostrado en otros países que funcionan perfectamente. Y la verdad que eso genera un marco de seguridad, no solamente para la gente que está en forma directa involucrada, sino también para las comunidades que en forma indirecta están expuestas, ¿no? No es un tema menor esto, es un cuco, por supuesto. Te conté que participé en un convoy que llevaba cianuro, un proyecto de acá de Salta, un proyecto de oro, y realmente el protocolo que hay que tener para transportarlo es impresionante, no podés frenar en ningún lado. Básicamente desde que sale el convoy tiene que pasar de largo hasta que llega el proyecto, no puede frenar en ninguna comunidad, bajo ninguna circunstancia. Vino la gente de ASMAT, que es una empresa dedicada
al transporte de sustancias, sí. Más que nada la contención en caso de un accidente, vienen en isotanques, sí. Pero bueno, yo creo que también cometemos un error de transportarlo en camiones, eso debería ir en trenes, ¿no? O sea, podremos mitigar muchísimo un accidente si iría en un tren y no en un camión. Lo que pasa es que el análisis de riesgo, según desde qué lugar te toque hacerlo, ¿no? Como especialista, como licenciado, tenés que analizar todas las situaciones en particular, ¿no? Seguramente van a haber algunos beneficios en hacerlo de una forma o de otra. Vos imagínate que lo que llega a Argentina, que lo comenté en las jornadas, llega en formas de briquetas, son como unos paquetitos que son como sólidos, ¿no? Cianuro de sodio, que es lo que se usa para los procesos de lixiviación, que vienen recubiertos con una película de hidróxido de sodio, lo que le da cierta estabilidad. El problema se genera cuando eso entra en contacto con la humedad, ¿no? Con el agua. Venga de donde venga. Cuando entra en contacto, automáticamente se produce una reacción química que te lleva a la producción del cianuro de hidrógeno. ¿En forma de gas? En forma de gas. Claro. Depende de las condiciones de presión y temperatura, normalmente se transforma en gas. Y es un gas que charlábamos off the record, que en bajas concentraciones puede llegar a ser perceptible como un aroma de almendras amargas, pero bueno, cada ser humano tiene su nivel de percepción, ¿no es cierto? Claro. Entonces, seguramente cuando la percibiste ya es tarde también, ¿no? Tal cual. Cuando estamos hablando de sentir esos aromas, aquellas personas que tienen esa susceptibilidad, estamos hablando de concentraciones bajísimas, 4.7, 4.8 partes por millón, es muy bajo. ¿Ponen en riesgo la salud, la vida? En ese nivel no. En ese nivel no. De hecho, en los procesos de lixiviación estamos hablando de estas concentraciones aproximadamente. Hay formas de controlarlos, por supuesto, sobre todo cuando esos valores se disparan. Por arriba de 10 partes por millón ya estamos hablando de tomar ciertas medidas, que este mismo Código Internacional de Cianuro te va como proponiendo diferentes cosas para que se puedan, sobre todo, evacuar la vida humana, ¿no? Porque de eso estamos hablando. ¿Y cómo se mitiga un derrame, por ejemplo? Me causa mucha curiosidad. Vos ponete a pensar que en este traslado pasó a través de comunidades, va por distintas comunidades. ¿Qué comunidad está preparada para contener el derrame y qué población tiene conocimiento? O sea, yo creo que desde el gobierno hay que implementar ciertos programas de emergencias, hay que tener en cuenta qué pasa así. ¿Viste esto que siempre te dicen, no, pero no pasó nunca? No importa, lo estamos, ya tenemos el riesgo, ¿no? Y no hay medida de contención. Este primer punto, que yo les agradezco que nos hayan invitado para que se ponga sobre la mesa esta situación, porque acá en el norte es como que está todo muy tabú, como en cero, estamos como en esa situación, esa es la realidad, y tenemos proyectos que ya están trabajando con este tipo de oro y plata. Sí, lo que hacen minería de oro y plata lo necesitan para su proceso. Una apuesta de valor de la seguridad de lo que implica transportar este tipo de precursores. Y cuando vos estás trasladando este tipo de sustancias que son complicadas, no es convengamos que no es el único compuesto que se está trabajando en nuestra puna acá en el norte, ¿no? Pero bueno, en particular me toca hablar de esto, y sí decirles que está bueno este primer punto para ponerlo sobre la mesa, porque después, bueno, veníamos hablando con Valeria, que como consecuencia de las jornadas que se dieron y que ya se pudo tratar este tema, bueno, está la intención de poder avanzar un poco más con esto, porque es inevitable. Y aparte es fundamental, llevar el tema a la sociedad, o sea, lo podemos hablar entre profesionales. La sociedad lo que dice es usan cianuro, contaminan el ambiente. Claro, hay que empezar a informar. Lo que yo siempre hablo de la evangelización de la seguridad y los riesgos, ¿no? Pero es importante, no todo lo que mencionemos tiene consecuencias catastróficas en primera medida, pero sí puede derivar de acuerdo al proceso, de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a las formas. Entonces es importante empezar a hablarlo y que la gente, tal vez el concepto sea ¿no? Cianuro es peligroso, bueno, desde ahí que sea el punto de disparador como para empezar a tratar el tema y a poder capacitarnos. Por eso la importancia de estos eventos de formación y de experiencias, ¿no? Y esto se ha puesto en la mesa, por ejemplo, con la Cámara de Minería, que a quien debería
interesarle aplicar estas normas, o la Secretaría de Minería como el organismo de control de la provincia. ¿Ya se puso sobre la mesa? Mira, se los convoca siempre, yo creo que desde Copaipa, el espacio de Copaipa, de la Fundación, la idea es generar estos espacios de debate y de formación, siempre se los convoca, siempre también participan de las actividades, pero lo cierto es que es un proceso, ¿no? Es un proceso de empezar a hablar, de generar estos espacios, de empezar a trabajar y de ver la mejor forma de llevar adelante, ya sea desde una formación, como es lo que está haciendo hoy Eli, participando en los congresos, y que queremos empezar con actividades que sean más resonantes desde el tema. Y ojo, es como dice ella, el cianuro es uno de los temas, ¿no? Claro. Yo creo que hay que empezar a desenmarañar, entre comillas, esto, y es importante que participen. Hoy por hoy son asistentes y están con toda la disposición, ¿no?, de empezar a generar estos espacios, pero necesitamos que avancemos con la acción, ¿no? Y no solamente desarrollar espacios, sino que creo que es importante nombrar que hace falta desarrollar proveedores que puedan brindar el servicio. Bueno, justamente voy a hablar de la empresa donde yo trabajo, que un poco vino desde ahí esta propuesta y fue muy bien recibida, gracias a Valeria. Yo trabajo en una empresa donde se brindan este tipo de servicios para la minería en general, y particularmente este tema del cianuro a nosotros nos llega porque nosotros estamos trabajando en todo el país. Magna Group es una empresa que trabaja en todo el país, en algunos países limítrofes, y nos llega una necesidad concreta, porque a ver, en el sur del país este tema ya se viene trabajando. Allá ya tenemos proyectos mineros que están no solo certificados, sino que más van por la recertificación. Estos procesos de certificado tienen una duración estimada en alrededor de 3 años del momento que uno lo certifica, y vienen procesos de recertificación. De hecho, en Argentina nosotros disponemos del único auditor técnico que está especializado en la temática, y es la persona que va a venir y nos va a acompañar ahora en la jornada, en el congreso que nos invita. El 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre. Una fecha el 11 de septiembre va a ser en el campus de la Universidad Católica. Ajá. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar estudiantes, pueden participar profesionales. La inscripción es gratuita. O sea, está el link de inscripción, es con cupo limitado por una cuestión de espacios, por supuesto, pero es gratuito, es una jornada, es desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Va a haber sorteos, van a venir, aparte del congreso, en paralelo va a ser una expo seguridad, vamos a hacer una expo seguridad, entonces también muchos proveedores van a estar también participando. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. La verdad que hay que profundizar más en estas cuestiones, no solamente cianuro, como decían otros compuestos también, pero que no hay que correrle la cola a la jeringa, como dicen, ¿no? En otra forma, totalmente. Hay que hablarlo. Yo lo comparo siempre con la energía nuclear también, ¿no? Que tiene sus riesgos, hemos visto lo de Fukushima, lo de Chernóbil, pero es una energía limpia y se ha avanzado mucho en la tecnología para brindarle mucho mayor seguridad y bueno, es una alternativa también para la generación de energía, ¿no? Y otras aplicaciones que tiene, por supuesto, lo nuclear. Agustín, hacer galletitas que vos me decís, bueno, eso no tiene nada de peligroso, ya es un tema. Sí. Seguro. Entonces tenemos que mirarlo de esa manera. Tenemos que galletitas con o sin cianuro. Me perdí ahí. Como vos quieras. ¿Qué tal querer cocinar? Masitas con cianuro. Masitas. ¿Qué están haciendo, no? Se llama Gilla y te invita a merendar. Equivale. Gracias, Muchas gracias por haber venido. Y bueno, nos vamos a estar encontrando dentro de una semana, Gaby, de vuelta. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta la próxima semana. Chao.